soy Ariadna Martínez y como ya saben soy parte del equipo de Impacto CIDE y el día de hoy estoy muy contenta porque voy a entrevistar a un casi recién egresado del CIDE, ¿no? Es Alejandro Becerra Ornelas y él es egresado de la generación 2011-2015 en la licenciatura de Políticas Públicas y pues bueno, estoy muy agradecida de que haya aceptado ser entrevistado en este momento. Y pues Alejandro, muchas gracias. Quisiera pues empezar pidiéndote que si en 1 o 2 minutos pudieras contarnos quién eres. Hola, Ari. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por esta iniciativa. Creo que es súper importante que personas como tú, como Marisol y como Evelyn se estén dando un ratito de su tiempo para hacer estos videos y que pues la comunidad del CIDE, porque nosotros mismos no conocemos las historias de nuestros compañeros de diferentes generaciones, y la sociedad en general sepa como lo que están logrando centros de enseñanza superior con realmente presupuestos limitados y con muchos esfuerzos que han ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, muchas gracias. Y sobre quién soy, pues, no hay tanto que decir. Soy egresado de la primera generación del CIDE de Aguascalientes, que es la generación 2011-2015. Y actualmente estoy estudiando el cuarto año del doctorado en Divine Corporation, que es un centro de investigación que analiza varios temas de interés público y se localiza en Los Ángeles, en Estados Unidos. Perfecto, Ale. Y pues ahora la siguiente pregunta, que también me gustaría ver si puedes tratar de responderla en 1 o 2 minutos, es si nos puedes mencionar las 3 palabras con las que asocias el CIDE y lo que consideres que aporta el CIDE a México o a ti. Ok, esa está más difícil, pero creo que siempre que pienso en el CIDE pienso en cuando hice el proceso de admisión, y una de las cosas que me llamaron la atención de los folletos de admisión era que tenían una frase que decía: porque las buenas opciones sin duda exigen más. Eh, y no sé, o sea, como que yo estaba buscando un lugar que me exigiera mucho académicamente, y ya entrando hablaban del rigor académico, entonces se me quedó muy grabado la palabra rigor. Creo que la primera palabra sería rigor, y por rigor me refiero al rigor académico. La segunda palabra, tal vez como soy de la primera generación de Aguascalientes, pensaría como en oportunidad, porque pues sí, o sea, era un proyecto nuevo y había muchas oportunidades, tanto para profesores como para el personal administrativo y para los alumnos. Entonces, con las cosas buenas y cosas malas de ser la primera generación, sin duda representa una oportunidad para mí y para muchas personas. Y la tercera, tal vez es agradecimiento. Ya en perspectiva, pero incluso desde que egresé, estaba muy consciente de que el CIDE había cambiado mi vida, y estaba muy contento por que el destino me había llevado a tomar la decisión de estudiar ahí y de que había sido admitido. Y o sea, como que incluso recuerdo que uno de los últimos días, o el último día tal vez que estuve ahí, como que le di un abrazo de agradecimiento a uno de los pilares al salir una noche que estaba haciendo mi tesis, y regresar a casa. Ay, qué lindo. No, pues yo me identifico con todo lo que dices también. Y pues bueno, para no desviar la conversación, pues pasemos a la entrevista larga. Muchas gracias por tus Ok. respuestas, me encantaron. Y pues bueno, ahora pues le vamos a dedicar alrededor de 20 minutos a 3 preguntas, ¿no? Y la primera es, si nos puedes contar sobre cuál es la historia que te relaciona con el CIDE. Ok. Es una historia larga, pero tal vez la versión resumida es que yo estaba estudiando en la preparatoria en una vocacional del Politécnico, en la vocacional 14, o más formalmente es decir 14.
Estaba bien, o sea, yo ya sabía que me gustaban las ciencias sociales y había decidido entrar al Politécnico porque mi papá estudió en el Politécnico, es uno de estos ingenieros del Politécnico, muy orgulloso de su casa de estudios y pues yo seguí sus pasos. Eh, pero yo estaba en la carrera técnica de mercadotecnia y tal vez por eso no me encantaba estar ahí porque creo que soy una persona más analítica que creativa. Entonces, recuerdo que tuve una clase muy buena de microeconomía y pues me quedé pensando que eso me gustaba mucho más que lo que estaba viendo en mercadotecnia. Y alguna vez me acerqué con ese profesor y le pregunté que dónde me recomendaba estudiar economía o temas afines y me mencionó 3 lugares. Me mencionó el CIDEM, el Colmex y el ITAM. Y pues nada, empecé a averiguar. Resultó que el Colegio de México no tenía admisiones este año porque son cada 2 años. En el ITAM, pues hice el proceso de admisión, me admitieron, pero estaba muy caro. Eh, y en el CIDE, pues me ofrecieron beca del 100% de colegiatura de manutención y de vivienda. Y pues nada, pues decidí entrar al CIDE. La última opción era la Escuela Superior de Economía del Politécnico, en la que también entré, pero después del curso propedéutico, que fueron como mis semanas de prueba para ver si me gustaba o no me gustaba el CIDE, o sea, definitivamente decidí que era la opción para mí. Ay, no, pues coincidimos en varias partes de nuestra historia de cómo encontramos así y al final lo que decidimos me parece súper sorprendente y padrísimo, ¿no? Y bueno, pues la siguiente pregunta, o pues sí, lo siguiente que me gustaría que nos comentaras es cuáles son los proyectos o investigaciones en los que has participado en tu carrera, en esta carrera que estás empezando y pues cuáles te han apasionado más y por qué. Ok. Eh, hay varios temas, como que igual porque no soy un profesionista consolidado y he estado como explorando en diferentes áreas. Al egresar del CIDE estuve trabajando en la Secretaría de Hacienda, en la Unidad de Planeación Económica, y pues ahí básicamente hacíamos análisis del sector real de la economía y un poco de mercados financieros para tomar decisiones de política fiscal. Creo que llevo un poquito de eso en mi corazón, pero en el doctorado me he dedicado a hacer otras cosas, en parte porque pues la vida te lleva por diferentes caminos. Y justo al entrar al doctorado en 2017, en Puerto Rico llegó un huracán, el huracán María, que destruyó pues la isla. Y Rand ganó un concurso como de licitación para llevar a cabo la reconstrucción pues, de la isla. Y era un proyecto muy grande que involucraba básicamente, no sé si la mayoría de los esfuerzos o todos los esfuerzos de la organización y de alguna u otra forma me involucré en esos proyectos. Y justo en esos tiempos fue cuando tembló un par de veces en México, eh, al sur y al centro del país. Y me quedé pensando un poco, porque pues en esto del doctorado tienes que encontrar temas de investigación que sean novedosos y que sean importantes. Y pues como alguien relativamente joven no tenía muchas ideas, me quedé pensando que en Estados Unidos y en muchos otros países se hace, hay mucha investigación y mucho seguimiento en temas de desastres naturales desde la academia. En México también, pero es más desde la parte como de protección civil, un poco incluso de la parte como de ingeniería, pero no desde la parte de los temas de políticas públicas. Claro que cuando pasa algo es el centro de atención y todos estamos pensando en ello como un mes y después se nos olvidan, en buena medida porque pues tenemos muchos otros problemas, ¿no? Hay problemas de desigualdad, de violencia, o sea, muchos problemas que nos aquejan día a día, pero esos otros problemas están ahí y cuando llegan y golpean fuerte y hay que pues atenderlos. Entonces, en RAND me he involucrado en más temas de desastres, tanto causados por los humanos como causados, o sea, como naturales.
entre los causados por los humanos, he estado, por ejemplo, trabajando en los efectos de largo plazo en las poblaciones del Golfo de México, que causó el derrame de petróleo de 2010. Y pues nada, o sea, me parece como ese tipo de fenómenos, en principio, nada más dañan vamos a decir, a los peces, pero si te pones a pensar, pues un poco más, como a mí no se me había ocurrido, pues también daña a las comunidades costeras que se dedican a pescar y que pues toda su vida han hecho eso y lo han hecho por generaciones. Entonces, si un día ya no pueden pescar, pues se cae la comunidad. Y eso involucra no nada más problemas económicos, sino hasta de salud mental. Entonces, me he metido mucho en temas de desastres y voy a escribir, o estoy escribiendo, 3, digamos, papers como parte de la tesis doctoral sobre desastres en México. 2 se van a centrar sobre el terremoto, bueno, los terremotos de 2017, y 1 va a ser sobre el coronavirus. Pues está súper interesante. Y pues no sé si ya tienes como algunos resultados que puedas o quieras compartir al respecto, ¿no? Por ejemplo, por el lado del terremoto. Bueno, yo me imagino que el coronavirus es algo tan reciente, pero también me preguntaba, pues, ¿qué bases de datos estás utilizando? Como que, ¿qué tipos de información están disponibles para ti para hacer ese tipo de análisis? Sí, pues eso es tal vez una pregunta más técnica y así, pero no tengo tanto avance. Lo que te puedo contar es como el planteamiento inicial que parece que tiene sentido porque al menos me lo han aprobado los directores en el comité de tesis. Pues son 3 investigaciones un poco similares en el tema, pero diferentes en muchos aspectos, que analizan diferentes capas, vamos a decirle, análisis sobre estos problemas. Por ejemplo, un primero sobre los terremotos. Habla sobre el gobierno, trata de analizar una política del gobierno en México desde 2006 y casi de manera ininterrumpida hemos contratado una especie de seguro ante desastres naturales, en específico terremotos y huracanes, que se llaman bonos catastróficos. O sea, yo no sabía que existían, empecé a averiguar un poco más de ellos, son instrumentos financieros, yo no sé si decirle muy complejos, pero interesantes. Y justo este año, en marzo, si no mal recuerdo, se renovó un contrato. Y nadie ha hecho un análisis de política pública sobre esa contratación de seguro. Entonces me pareció interesante revisar qué hay ahí. El segundo paper sobre terremotos habla más como a nivel individual, a nivel, vamos a llamarle agentes económicos, y es igual sobre seguros, pero a nivel individual, y es sobre cómo cambian los niveles de seguros después de un evento. Y es como lo que llaman en estos temas de ciencias sociales experimentos naturales o cuasi experimentos, en donde de repente sucede algo y hay una disrupción que no es como perteneciente al sistema que estás analizando. Y los datos de ahí vienen de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es pues, el regulador en México de estos temas. Y digamos, el año de evento es 2017. La literatura en Estados Unidos y en otros países donde se ha hecho muestra que después de un evento de estas características suben los niveles de seguro, lo cual, bueno, y en el largo plazo, eso es en el corto plazo, y en el largo plazo vuelven al nivel original. Lo cual es interesante porque sube y baja, pero también es interesante porque eso es un ejemplo del mal entendimiento que tenemos las personas del riesgo en el que vivimos, porque si, digamos, tembló hoy, no hay mayor probabilidad de que tiemble mañana, es la misma probabilidad siempre. Entonces, como que de repente, como que se nos prende el foco y pensamos en que vivimos en un lugar más inseguro y contratamos un seguro, pero realmente no, o sea, realmente es igual de inseguro, entonces, o igual de seguro. Entonces es como, o sea, me parece muy interesante porque son eventos pues muy importantes, muy fuertes que nos pueden afectar bastante, pero muy poco frecuentes. Entonces tendemos a malinterpretar o subestimar o sobreestimar las probabilidades
de por sí las probabilidades son un tema difícil para todos. Y pues nada, o sea, es más o menos la idea de ese paper. Y el último paper sobre el coronavirus es analizar, o sea, el primero fue el gobierno, el segundo fueron los individuos, el tercero es más sobre el sistema. Y es como la interacción de pues, gobierno, empresas y hogares, vamos a llamarle. Y pues nada, o sea, como que puedes mapear la interacción o las interdependencias del sistema con datos como las tablas de insumo-producto o las matrices de contabilidad social y hacer un modelo de equilibrio general. Entonces, esa es la idea. Los datos depende un poco o sea, son tablas muy grandes, entonces pues, o sea, hay unos datos sobre, no sé, sobre la estructura de la economía, o sea, casi todos los publica el INEGI, ya sea por los mismo producto o las tablas bueno, los datos de las encuestas de ingreso en los hogares, las remesas que publica el Banco de México. No sé, pues para modelar el sistema, digamos que necesitamos considerar muchas fuentes de información y pues nada, casi todo afortunadamente lo publica el INEGI. No, pues está muy interesante, en especial lo que me comentabas de los seguros, pues yo que conocí, al menos varios de mis amigos perdieron sus casas durante el terremoto y una de ellas tenía seguro, ¿no? Fue la menos afectada económicamente porque básicamente el seguro le cubrió el costo de su nueva casa, ¿no? Mientras todos los demás se quedaron así, pues, sin un hogar, lo cual es muy triste, pero a la vez espero que tu investigación pues ayude a crear más conciencia acerca de la importancia de estos seguros, dado que pues esa probabilidad, como dices, es la misma y nunca se elimina, especialmente en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Sí. No, y perdón, nada más quería agregar que es un poco como a veces hasta la cultura, ¿no? Del lugar y los niveles de inclusión financiera y así. Aquí, por ejemplo, en Los Ángeles, cuando toca rentar un lugar o así, parte de los requisitos es que necesites un seguro. Sí. Y pues es como es una lógica y es una disyuntiva siempre. Aseguras el gobierno, como con los bonos catastróficos, y que el gobierno ayude a las poblaciones, o aseguras a la población, o que se aseguren todos. Aquí lo importante es pues analizar las diferentes perspectivas y ver cuál es la que mejor nos quedaría para el caso mexicano. Ah, perfecto. No, pues muy interesante. Muchas gracias por compartirnos esto y pues te deseo mucha suerte en terminar tu tesis, que es muchísimo trabajo, pero creo que estás muy enfocado y estás haciendo las cosas bien, entonces muchas felicidades. Y bueno, la tercera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué consejo le darías al gobierno, a los empresarios o a la sociedad en general para que se incremente el apoyo a la ciencia y la tecnología en México? No sé si tengas algunas opiniones o recomendaciones que tú crees que es importante que las personas escuchen en este video. Uno es que siento que hay pues muchas áreas de oportunidad para mejorar. Justo en el tema, por ejemplo, y es interesante porque converge con lo del coronavirus. En temas de emergencia, por ejemplo, en temas de terremotos tenemos al Servicio Sismológico Nacional, ¿no? que controla UNAM. Ahora, con los datos de coronavirus en México, si entras a la página, o sea, si buscas en Google casos de coronavirus en México, te aparece una página coordinada por CONACYT y el Centro Geo, que es uno de los centros de investigación de CONACYT. Entonces, ahí están esas instituciones, son instituciones que pues le ayudan al gobierno en esos casos, pero no nada más nos pueden ayudar o les pueden ayudar en situaciones de emergencia, o sea, así como nos pueden ayudar en emergencias, nos pueden ayudar en las políticas de cualquier año. Son realmente centros chicos en los que se hace mucho con poco y que, no sé, me parece muy interesante porque son centros que están en la frontera del conocimiento.
actualizados en muchos temas. Entonces, nada, es nada más como de, ahí están, hay que establecer canales de comunicación para que las políticas del gobierno puedan ser, no sé, reforzadas, repensadas, mejoradas por estos centros de investigación. Otra es que, desafortunadamente muchas de estas cosas son de largo plazo. Entonces, pues se necesita como una política de apoyo a ciencia y tecnología que va más allá de un sexenio. O sea, son, no sé, 30, 50, 100 años en los que se tiene que apoyar continuamente, no nada más a ciencia y tecnología, a muchos temas, para que realmente se establezcan como sinergias institucionales en las que pueda haber mayor comunicación y, pues sí, mayor efectividad en esa misma comunicación. Y tal vez en el sector privado, a veces en México igual no parece tan claro, pero no sé, yo recuerdo que alguna vez platicando con uno de mis profesores del CIDE que después se convirtió en mi asesor de tesis y es un buen mentor y amigo mío, me contaba sobre sus estudios de doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana. Y él estudió el doctorado en economía aplicada y tiene, o sea, se especializa en esa parte como de producción agrícola. Y me contaba sobre cómo los empresarios de Illinois apoyaban con financiamiento a la universidad para que los investigadores como que les dieran como mejores ideas para mejorar su producción y pues sí, básicamente para pues ayudar a la industria. Y entonces se creaba un círculo virtuoso muy sencillo, pero muy poderoso, en el que la academia ayudaba a la industria y la industria tenía más ganancias y ayudaba a la academia y era, pues sí, un círculo que se fortalecía, que fortalecía a todas las partes y que siento que pues nada más es cuestión de establecer ese círculo y de tomárnoslo en serio, porque pues como digo, las instituciones están ahí, hay muchas industrias en México, hay mucha gente muy buena, no nada más en los centros de investigación, sino en las mismas universidades, en la UNAM, en el Politécnico, en las universidades estatales. En el gobierno también hay cuadros muy buenos, muy bien preparados. A veces también tenemos esta mala impresión de que los burócratas son personas que son flojas y que no nos ayudan, pero no, o sea, y me tocó vivirlo en carne propia en Hacienda, o sea, trabajas 12, 15 horas así sin problema todos los días. Entonces, pues al talento ahí está, nada más falta hacer que estas personas y estos grupos se comuniquen entre ellos. Sí, me parece, bueno, yo coincido totalmente contigo y también coincide mucho con lo que decía David Mayer en la segunda entrevista que publicamos en el canal, que decía que falta esa sinergia entre la producción, o sea, como que ligar la producción y la educación, ¿no? Sí. Y esas sinergias que tú mencionas entre la industria y las universidades, incluso a nivel local, ¿no? También yo que estudié en The Ohio State University, ellos, todas las personas que se dedican a la producción agrícola igual hacen lo mismo que en Illinois. Se asesoran con los profesores de la universidad, fondean programas de desarrollo, de análisis de la industria, ¿no? Entonces, y pienso que son cosas que incluso si se han dado en México, nada más que no se les, quizás en ciertos casos se les ha dado cierto seguimiento, ¿no? Como la Universidad de Chapingo, ¿no? Que tiene muchos programas o tuvo muchos programas de extensionismo, ¿no? De realmente investigadores que iban al campo y les enseñaban cómo mejorar sus técnicas de producción o de alimentación de las vacas y eso, ¿no? Y los campesinos mismos dicen, o los ganaderos y todas las personas que se dedican a cosas del campo, pues decían que sí, esos programas son muy buenos, siempre y cuando también se les dé una visión de largo plazo y no sea algo como nada más de una vez, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí, sí es, no sé, muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Y tal vez una cosa que se me vino a la mente al final es como, no nada más es establecer esos lazos, sino como que, como vamos a decir, como, pues hacer caso de las recomendaciones de los académicos, ¿no? O sea, porque muchas veces, a veces, o sea, como que nada más se los invita para legitimar alguna decisión que ya está tomada, o está en el análisis, pero pues no lo leen, o no sé, o sea, no sé bien cómo funciona el proceso de toma de decisiones al final, pero sí, es importante establecer esos lazos de comunicación. Totalmente de acuerdo. Y pues muchas gracias, Alejandro, ha sido un gusto.